Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, esperé un poquito porque cuando eran las 6 en punto habían como 6 personas nada más, entonces esperé un poquito para dar inicio a la clase porque si tuvieron la oportunidad de ver las diapositivas de individualización de penas, se van a dar cuenta que es un proceso largo y es delicadito. Entonces no quiero que se pierdan mayor cosa para no tener que retrotraer. Pero pues obviamente no podemos esperar eternamente. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy, precisamente con el tema de individualización de pena. Ayer estábamos hablando que habían diferentes clases de penas en Colombia. Hablamos de las penas principales y las penas accesorias y cómo las penas principales podían ser de prisión, de multa y de inhabilitaciones, prohibiciones o privaciones en términos generales. Pero que en ocasiones estas penas aparecen combinadas, que adicionalmente existen unas penas de carácter accesorio que se encuentran en el artículo 43 al 53, en donde son las penas privativas de otros derechos que se pueden imponer dependiendo de cada caso en concreto para aquellos delitos en donde la pena accesoria tenga una conexión directa con la forma en que se realizaron las conductas. Hablábamos entonces del caso, por ejemplo, del abogado Diego Cadena, del caso de Betty, etcétera, etcétera, en donde ustedes ven que, por ejemplo, las profesiones generan la posibilidad de realizar las conductas punibles y entonces que esos malos ejercicios de la profesión pueden implicar en un momento dado la pérdida de o la inhabilitación o prohibición para ejercer cargos específicos. Doctor Wilmer Yesid, señor. Doctora, qué pena. Es que ayer me quedó una pequeña inquietud con respecto al feminicidio. Y es que por lo menos hay personas que golpean a los LGTBI y aquí dice, y bueno, se les va la mano y lo matan. Acá dice que por motivos de su identidad de género, o sea que si matan a un LGTBI por su condición de LGTBI, lo condenan por feminicidio, ¿verdad? Si se identifica como mujer, sí. Sí, o sea, que hay personas que los golpean. Claro, porque es que, por ejemplo, yo condición. puedo ser, o sea, yo soy una mujer, pero me identifico como hombre. Entonces, Sí. si a mí me atacan por esa condición de identificarme por hombre, pero soy mujer, pues me están matando por mi situación de género. Ahora, si soy un hombre que se identifica como mujer, pues también me están matando por mi situación de género, pero si yo estoy identificado como mujer, en teoría soy mujer, entonces sería feminicidio. Ah, ya. No es que me quedó esa duda ayer. Vale, igual ustedes van a ver más en detenimiento los delitos en penal especial, entonces allí les van a hablar también del feminicidio y de sus agravantes y de cómo se configura cada una de las conductas punibles del Código Penal. Bueno, corazones. Listo, gracias. A ti, Doc. Listo. Vamos entonces a retomar de lo que estábamos hablando ayer. Entonces hablamos inicialmente de esas diferentes clases de penas que habían o que existen en Colombia. Y entonces empezamos con la individualización de la pena y dijimos que había un paso, que era el paso número 1. Y el paso número 1, dijimos que implicaba leer bien, ay, Dios mío, esa entradera me va a volver loca, no me dejan escribir. Leer bien la norma a aplicar, es decir, la conducta punible o el artículo donde está contenida la conducta punible antes de empezar el proceso de individualización. También hablábamos eventualmente que nos íbamos a concentrar en las penas y que como consecuencia de eso íbamos a encontrar unas penas que aparecían en años. Entonces, que las penas que estaban en años las íbamos a pasar a meses. Las pasamos a meses multiplicando el mínimo y el máximo por 12. Profe, si ya están en meses, pues no. ¿Listo? No las pasamos. Ahora, este paso 1, inicialmente, lo empezamos a trabajar con el artículo 103 del Código Penal. Y entonces yo le pedí el favor a alguno de los compañeros que tenía las penas en años en sus códigos
que me dijeran las penas en años. Entonces ellos me dijeron que el mínimo estaba en 13 años y que el máximo estaba en, ¿cuánto? Perdón, 25, ¿no? Sí. 25. Entonces, que al transformarlo en meses, al pasar a meses, el mínimo nos queda 13 por 12, nos quedaba 156 156 meses. meses. Y el máximo, que son los 25 años, al multiplicar Por 12. 12, nos queda 300. en 300 300. meses. Ahí quedamos ayer. ¿Listo? Pero resulta que el paso número 1 incluye más que solamente pasar a meses, y es el tema de leer bien la norma. Para los compañeros que tienen las penas en años y para los que las tienen en meses, ¿aparece alguna nota especial en el artículo 103? Algo así como artículo modificado o algo así. Sí, señora, dice, la pena que aparece en paréntesis y negrilla corresponde al aumento de la ley 890 de 2004. Ok. Eso es a lo que se refiere leer bien la norma. ¿Recuerdan cuando nosotros estábamos hablando de la vigencia de la ley? Cuando hablábamos de la vigencia de la ley es porque necesitamos saber, de acuerdo al caso concreto, cuál es la ley a aplicar. Entonces, nos dicen que el artículo 103 ha tenido, ese artículo específico ha tenido solo una modificación, que es la modificación del artículo 14 de la ley 890 de 2004. Ustedes han visto que en todo nuestro módulo, jamásmente, de los jamases, Liliana González les ha dicho, esta norma se la tienen que aprender de memoria porque les va a salir en el parcial, porque usted no va a pasar el examen, porque usted no va a pasar la materia si no se aprende de memoria esta norma y lo que yo le digo así tal cual. Nunca le he dicho. No. Pero esta vez se lo voy a decir. La única norma que usted debe aprenderse de memoria es el artículo 14 de la ley 890/2004. Ah, pero para el homicidio, no. Para todo el proceso de individualización de pena. ¿Por qué? Porque es que resulta que el artículo 14 de la ley 890 del año 2004 afectó todos los delitos del Código Penal. Todos. ¿Y cómo los afectó? Nos dijo. Todos los delitos que existen en este momento, año 2004. Todos los delitos que existen en este momento van a recibir un aumento de pena. Y ese aumento de pena será aumento de 1/3 parte en el mínimo y la mitad, no puedo ver, espérame, de aquí, y la mitad en el máximo. Para todos los delitos que existían en ese momento en el Código Penal. ¿Listo? Todos tienen ese aumento. Profe, ¿y por qué les aumentaron la pena? Por una explicación lógica. Y es que a partir del año 2005, 1 de enero del año 2005, entró en funcionamiento en Colombia el sistema penal acusatorio. Entonces, para que entrara en funcionamiento el sistema penal acusatorio, se hizo una alianza entre Estados Unidos y Colombia, en donde los Estados Unidos revisaron el Código Penal colombiano y se dieron cuenta que nuestras penas eran muy bajitas para implementar el sistema acusatorio, que busca que solamente el 3% de los procesos lleguen a juicio. El resto deben terminar por preacuerdos o negociaciones. Y la única manera de sentarme yo a negociar con un procesado es amenazándolo con la pena. Es decir, diciéndole, si usted no acepta los cargos, si usted no me entrega información, yo tengo todo para vencerlo en un juicio.
Y si usted pierde en el juicio, se enfrenta a una pena de estas magnitudes. Lo amenazan a uno con la pena. Pero si la pena es muy bajita, pues a la gente no le importa y no acepta los cargos, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aumentan todas las penas del Código Penal para lograr que el sistema de preacuerdos y negociaciones, claro, yo estoy diciendo que lo amenazan a uno con la pena, pero pues no es necesariamente así, también tienen que mostrarle qué pruebas tienen en contra de uno, ¿no? Pero sí seducen, por decirlo así, al procesado diciéndole, mire, si usted acepta los cargos se va a ganar una rebaja de pena y ya no va a tener toda esa cantidad de pena que le estamos diciendo, sino más bajita. Y así estamos dando y dando. Él me entrega información, acepta los cargos, nos evitamos un desgaste innecesario en un juicio eterno, llamando testigos, sentando a la víctima, carear a su procesado, etcétera, etcétera. Y simplemente él acepta los cargos y yo le doy una rebaja de pena. Así funciona el sistema penal acusatorio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aumentan todas las penas que existían en el Código Penal. Pero como el Código Penal, como les mandé hace un tiempo en un meme, tiene más reformas que Amparo Grisales, cada mes, cada 2 meses se están metiendo artículos nuevos, cambiando penas, metiendo incisos, no sé qué, así se más. Pues hay artículos que en esa época no existían, como el feminicidio. Y entonces el feminicidio no tiene este aumento. Entonces, ¿a qué se refiere este paso número 1 de lea bien la norma? A lea las modificaciones que ha tenido la norma. ¿Por qué? Porque si el caso que usted tiene es anterior a esta única modificación, por ejemplo, usted tiene un homicidio anterior a la entrada en vigencia del artículo 14 de la ley 890 de 2004, usted no le va a aplicar este aumento, sino le va a tomar la pena como estaba, el mínimo en 13 años y el máximo en 25 años. Pero no todos los delitos tienen la facultad de haber sido modificados solamente una vez por este artículo, sino que hay muchos que han sido modificados muchísimas veces. Y entonces, si tienen modificaciones posteriores al año 2004 y su caso es posterior al año 2004, no le aumenta la pena. Profe, no entendí. Vamos despacio. ¿Listo? ¿Qué tiene que aprenderse usted? Tiene que aprenderse las porciones que aumenta la ley 890-2004. Eso se lo tiene que aprender de memoria. ¿Cuánto aumenta la ley 890-2004? Una tercera parte al mínimo, la mitad al máximo. Es todo lo que tiene que aprenderse en memoria. No más. ¿Listo? Tercera parte al mínimo, mitad al máximo. Tercera al mínimo, mitad al máximo. Nada más. Vamos a suponer ahora que ustedes van a individualizar la pena, es decir, a imponer una sentencia en contra de una persona el día de hoy. Hoy es 30 de octubre de 2020. Usted tiene que condenar a una persona en calidad de autor de homicidio. Listo. Entonces usted, como tiene que condenarlo por homicidio, va a ser el paso número 1. Paso número 1, lea bien la norma a aplicar. ¿Cuál es la norma a aplicar para este delito de homicidio? Este de aquí. ¿El artículo? 103. 103, muy bien. Entonces el 103, dependiendo del código que usted tenga, le va a aparecer con un mínimo de 13 años y un máximo de 25 años o con una pena completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Como los códigos se equivocan, sí, los códigos se equivocan y he encontrado montones de errores en las penas de los códigos. Usted va a aprender de dónde salen las penas que su código le dice para ver si la pena que su código le dice está bien o está mal. ¿Listo? Ahora, si la persona va a ser condenada ahorita en el año 2020, ¿será que tendremos que tener en cuenta este aumento de la ley 890 o no lo tenemos en cuenta? Depende del momento en que haya cometido el homicidio, profe. Pero listo, Sí. muy bien. Hay que tener... Vamos a decir entonces que los hechos del homicidio, los hechos son del 1 de enero de 2020. ¿Le aplicamos o no le aplicamos el aumento de la pena? Sí. Sí, Se señor. aplica. Sí, doctora.
Si fuese anterior a la entrada en vigencia de la Ley 890 de 2004, bueno, del artículo 14 que entra a regir el 1 de enero del año 2020, perdón, del año 2005, pues entonces yo no le aplico ese aumento. Pero en este caso sí lo vamos a hacer. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, por la fecha de los hechos. Ahora, entonces vamos a tomar la pena en años. Tenemos un mínimo de 13 años y un máximo de 25 años. Lo pasamos a meses aquí, que ya lo tenemos, que nos da 156 meses el mínimo al multiplicarlo por 12, mientras que el máximo nos da 300. Para los compañeros que tienen las penas en meses, ¿coincide la pena de meses con esta que nos dio aquí? Sí, doctora. No me digan señor. eso. No. Doctora, porque hay una reforma. No, No, profe. ¿no es cierto? Porque hay No que sumarle un coincide. tercio al primero y la No mitad al coincide. segundo. al segundo. Y entonces, si no coincide, ¿quiere decir que su código está mal? No, porque su código le está contando los meses con la modificación de la 890. Vamos a mirar si entonces su código tiene 25 o años, no la 13 pena años. mínima. ¿Cuánto es que vamos a aumentarle al mínimo? Un Una tercio. tercera parte. 52 meses. Entonces, vamos despacio porque es que no todos tenemos la misma habilidad. Entonces, perdónenme si soy obvia, pero prefiero hacerlo. Tenemos un mínimo que es de 156 meses. Profe, ¿de dónde salieron los 156 meses? Pues de multiplicar 13 años por 12, no más. ¿Listo? Entonces, como tenemos que aumentarle la tercera, le vamos a dividir esos 156 meses ¿en cuánto? En 3. En 3. tres, porque Tres. vamos a aumentar En tres, doctora. la tercera. ¿Y eso nos da? 52. ¿52 qué? 52 Meses. 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 ¿Y ya? 208 meses. Tenemos que sumar lo que nos dio con lo original, porque es aumentarle al mínimo. Apenas aquí sacamos la tercera parte del mínimo. Tenemos que aumentársela. Entonces, la tercera parte de 156 son 52 meses, pero hay que aumentárselo a lo que llevábamos, que eran 156 meses. Y eso nos da 208 meses. ¿Coincide el mínimo ahora con los códigos que tienen pena en meses? Sí, señora. Ah, de ahí fue que salió. Listo. Ahora vamos por el máximo. Entonces, máximo. Epa. Entonces tenemos un máximo de 300 meses. ¿Y le tenemos que sacar cuánto? De aumentarle La mitad. la mitad. mitad. Muy La bien. mitad. Entonces dividimos en 2. 2. Profe, ¿por qué en 2? Porque es la mitad. Es decir, un medio. Por eso está aquí. Aquí está el medio, míralo. Entonces siempre vas a dividir sobre lo que aparece abajo. ¿Listo? Entonces, 300 lo divides en 2 y te da 150 meses. Los 150 meses son solo la mitad, pero hay que aumentárselo a lo que llevábamos, es decir, a los 300 meses. Y eso nos da un total de 450 meses. 450 meses. ¿Coinciden los mínimos y los máximos con los códigos en meses ahora? Sí, Sí, señora. Listo. Y ahí sale la pena. ¿Fácil o difícil? Fácil. 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 Así, fácil. Ahora, si el homicidio, además de pena de prisión, tuviera pena de multa, pues usted hace lo mismo. La diferencia es que no pasa meses, sino que de una vez coge la pena mínima de multa y el máximo de multa le saca la tercera al mínimo y la mitad al máximo y ya. Le da el nuevo, que eso se llama el marco punitivo. Es decir, el mínimo y el máximo se llaman el marco punitivo. Pero usted debe verificar lo que yo le enseñé ayer. ¿Cuánto es el máximo de pena en Colombia para un solo delito? 50 años. 50 años. 50 años. Pasen 50 años a meses. 600 meses. Listo. Ahora, ¿el máximo de este delito supera el máximo legal del país? No. No. La pena No. es legal. La pena es legal. No tenemos ningún problema.
Profe, y si la pena superara la cantidad de meses y, por ejemplo, después de yo pasarle aquí a hacerle el aumento de la tercera y de la mitad, me diera 650 meses, ¿qué hago ahí, profe? Pues tú le dejas el máximo legal en Colombia para un solo delito que serían 600. 50 años. 600 meses. 600 meses. ¿600 meses es? Sí, sí, doctora, 600 600. meses. Pero en este caso no tenemos ese problema, entonces ponemos el valor que llevamos. Pregunta, sin penas, porque si alguien se llega a burlar de un compañero o compañera en este momento, no me importa dónde están, los voy a ubicar y les voy a dar, porque aquí respetan. ¿Alguien no entendió este proceso? No le dé pena, pregunte. ¿Listo? Profe, yo quedé con una duda. Buenas Dime, noches. doctora Juliet, buenas noches. Es que no alcancé a escuchar cuando tú estabas diciendo después de qué año es que se le aplica el aumento, la ley 890. 890, profe. Qué pena. Desde el 1 de enero del año 2005. ¿Listo? Lo que pasa es que el sistema penal acusatorio empezó en Colombia gradual, porque no teníamos todas las salas de audiencia ni los jueces listos. Entonces, el 1 de enero del año 2005 entró a regir en Bogotá, luego empezó en Medellín, luego en Barranquilla, luego en Cartagena. Entonces entraron en diferentes fechas. Pero en estricto derecho, la ley 890 del año 2004 y específicamente el artículo 14, entró a regir el 1 de enero del año 2005. Es decir, que todos los delitos anteriores al 1 de enero del año 2005 deben tramitarse primero por el sistema antiguo, que es la ley 600, y en segundo lugar con las penas sin aumentos de la ley 890. ¿Listo? ¿Listo, doctora? Profe, buenas noches. Doctora Joana. Listo, profe, gracias. Bueno, Sí, listo. señora, gracias. Gracias. Doctora, buenas noches. Una pregunta. Ingrid Joana, ya te contesto. ¿Listo? Gracias. Señor doctor. Doctor, ¿quién sería el doctor Omar? ¿Va Ingrid Joana primero, doctora? No, es que Ingrid me escribió en el interno, en el chat, ok. entonces no tiene micrófono, entonces ahorita le contestamos a ella. Primero tú. Dime, doctor Profe, Omar. una pregunta. Si el máximo es de 300 meses, digamos, ¿en qué momento se podría pasar a más de 600 si ese es el máximo? Vamos a ver un caso en donde se pasó. ¿Listo? Porque al hacerle el aumento de la ley 890 se disparó y pasó por encima del máximo legal del país. ¿Listo? Pero ahorita no lo vamos a ver todavía. Vamos a empezar con la parte sencilla y luego vemos los casos complejos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok. Ahora me va a hacer un favor, qué pena. Sí, doctora Rosa, señora. Es que estoy revisando el artículo 103 de mi código, lo tengo recién comprado, Sí. y revisándolo aquí, el código me dice así, el que matare a otro incurrirá en la prisión de 13 años, pero no está la primera, este pedacito acá, 1/2 y 1/3. Cuando, por ejemplo, yo me lo encuentro así, y si no, ¿cómo hago para yo saber qué es ahí? No hay problema, doctora Rosa. Me dices que acabaste de comprar tu código, ¿no es cierto? Sí, señor. Vamos a estrenarlo juntas. Hazme un favor, lee todo lo que diga el artículo 103. Todito, lo que diga. Capítulo 2 del homicidio. Artículo 103. Homicidio. El que matare a otro incurrirá en una prisión de 13 a 25 años. Hoy 208 meses, 450 meses. Sigue leyendo. Nota. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde al aumento de la ley 890 del 2004 y el artículo 14 de la Corte Constitucional, que determinó la expresión y el aumento de la tercera parte en el mismo y la mitad del máximo. Ahí está. La tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Entonces, mira, aumento de la tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. ¿Ya lo viste? Gracias. Sí, mi hijo. Gracias. Muy formal. Ok, esas partes entre paréntesis que digan nota, vigencia de la ley, artículo modificado, no es que hagan parte en sí del artículo, sino que es información de las modificaciones del artículo.
pero para la individualización de la pena tenemos que conocer esa parte y tenemos que leer todas las modificaciones que ha tenido la norma. Profe, ¿y si le han cambiado 5 veces la pena? Pues si le han cambiado 5 veces la pena, tú tienes que mirar cuál de las penas estaba vigente al momento de tus hechos y aplicarás esa. ¿Listo? Listo, mi doc, gracias, muy formal. Voy a resolver los comentarios que están en el chat y luego vuelvo a las manitos. Bueno, dice el doctor Jason Rodríguez, en dinero no entendí, doctora. Primero no es en dinero, es en salarios mínimos, ¿listo? Entonces voy a colocar aquí un ejemplo. Si, por ejemplo, el homicidio tuviera una pena mínima, además de los de meses, un mínimo de multa de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y un máximo de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si tuviese esa pena, pero no la tiene, tiene solo de prisión y no de multa, yo tengo que hacer este mismo proceso, pero con la multa también. Entonces, aquí yo ya no paso a meses. ¿Por qué? Porque aquí yo no estoy hablando en unidades de tiempo, sino en unidades de salarios mínimos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Solamente hago el aumento de la ley 890. Entonces, cojo el mínimo de los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, le saco la tercera parte. 2 dividido 3, doctores queridos, ¿cuánto es? 0.5. ¿Cuánto? 0,6. 0,6. Y le sumo los 2 que llevaba. Y eso nos dará entonces 2.6 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que será el nuevo mínimo. Mientras que al máximo, lo que yo hago, el máximo que son 4 salarios, máximo de 4 salarios. Por eso es que yo siempre les digo, tengan en cuenta en qué unidades están para que no se confundan. Lo divido en 2, eso me da 2, y le sumo lo que ya llevaba, que son 4. 6. Entonces, quiere decir que la pena de multa tiene un mínimo de 2.6 salarios mínimos mensuales legales vigentes y un máximo de 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes en el caso hipotético que el homicidio tuviera esta pena de multa. Por eso es que ayer les repetí, si tiene multa, perdón, si tiene prisión, si tiene multa y si tiene inhabilidad, le toca hacer 3 veces el proceso para sacar cada vez el mínimo y el máximo como corresponde. ¿Listo? Ahora, ya que le contestamos al doctor Jason, vamos con la doctora Ingrid Joana. La doctora Ingrid Joana dice, me perdí al final, es que estoy sin micrófono. Listo. Doctora Ingrid Joana, teníamos el artículo 103, que tiene una pena mínima de 13 a 25 años. Los multiplicamos por 12 y eso nos dio este valor de acá, que son 156 meses y... Doctora, ya tengo micrófono, ya me cambié. Eso sí me quedó claro, es solamente el final. Ok, pero es que prefiero que lo hagamos desde ahí para que no tengamos inconveniente, ¿listo? Bueno, entonces, señora. pasas aquí a meses, normal. Luego entonces haces el aumento de la ley 890, que es una tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. ¿Listo? Aquí está. Tercera y la mitad. Coges el mínimo que llevabas, que son los 156, y lo divides en 3 porque le vas a sacar la tercera. Entonces, eso te da 52 meses. Esa es la tercera parte. Pero como tienes que aumentárselo, entonces coges lo que llevabas, que son 156, y se lo sumas a los 52 y te da 208 meses, que es el nuevo mínimo. Y con el máximo haces lo mismo. Llevabas un máximo de 300 meses, lo divides en 2 porque vas a sacarle la mitad, según la ley 890. Eso te da 150 meses y le sumas los 300 que ya llevabas para obtener un máximo de 450 meses, que será el nuevo máximo. ¿Listo? ¿Listo? Sí, Doc, pero es que era algo que dijiste que 50... Es que no recuerdo bien cómo fue la última parte que no la escribiste ahí. Los años. 50 ya te entendí qué parte es. Lo de verificar que el máximo no supere el máximo legal. Ya, ok. Sí. Eso fue.
Listo. Ayer dijimos que habían unos máximos legales en Colombia para la pena de prisión y para la pena de multa. Bueno, para todas las penas, pero dijimos que íbamos a ver esas dos, las del máximo de la pena de prisión y las del máximo de la pena de multa. Y dijimos que el máximo de la pena de prisión para un solo delito, ¿cuánto era, Ingrid? 50 años, doctora. 50 años, muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo antes de continuar con el proceso, tengo que verificar que mi mínimo y mi máximo sean legal. Entonces, miro que el máximo que obtuve acá, que son 450 meses, no supera el máximo legal en Colombia para un solo delito, que son 50 años. Entonces, ¿tú qué haces? Coges los 50 años, los multiplicas por 12 para saber cuántos meses son 50 años. Y eso te da 600 meses. Entonces, tú ya sabes que tú no te puedes pasar de 600 meses en ningún delito. El máximo, así te dé 600 o más, la multiplicación y la división con la ley 890 no se puede pasar de ahí. Entonces, ¿tú cuánto le aplicas? Pues 600 meses, que es el máximo legal. Así te dé más. ¿Listo? Ah, ya, doctora, es que me ha perdido, era en la multiplicación, o sea, se multiplicaba, se dividía, pero muchas gracias. Ok, listo. Listo. Si se aprueba la cadena perpetua para violadores, esa sería la máxima, ¿no es cierto? La violación iría por encima del derecho a la vida. Bueno, si se aprueba la cadena perpetua, pues tendríamos, es que el problema de la cadena perpetua es que al modificar la Constitución toca readecuar todo el Código Penal, incluyendo el máximo de la pena legal en Colombia, porque entonces tendríamos que quitar el rasero de los 50 años y poner que existe cadena perpetua en casos hipotéticos, como estos y estos delitos, y que los demás delitos tendrían un máximo de lo que sea que le vayan a poner. Es decir, al modificar la Constitución, ustedes saben que por pirámide de Kelsen, cualquier norma que entre en contravía de la Constitución prima la Constitución. Entonces hay que modificar todas las normas que vayan por debajo y en contra de la Constitución, si es que finalmente va a quedar vivo ese acto legislativo que modifica la Constitución para que ahora haya cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. ¿Listo? Doctor Brandon. Doctora Sara, señora. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta muy puntual. En el caso del artículo 376, cuando inicia, dice primero modificado artículo 14, ley 890 de 2004. O sea, dice que ya está modificado. En ese caso, ¿ya no le tendría que sumar la tercera parte? Es que tengo esa duda porque todos al final... ¿Cuánto aparece de pena en tu artículo? Me dice 128, bueno, hay varias penas, ¿no? Pero dice de 128 a 366 meses y multa de 334, de 1.334, perdón. ¿Qué es lo que pasa, doctora hermosa? Que la mayoría de los códigos que ya tienen la pena de prisión en meses, ya traen la modificación de la ley 890. Es decir, eso que te está diciendo ahí en meses es porque ya viene con la modificación. Es decir, ya te hicieron la operación matemática. Te ahorraron el trabajo. El problema es que ya ha pasado varias veces que las penas están mal sacadas y la gente se confía de lo que dice el código y no es verdad. Entonces, por eso hay que enseñarle a los estudiantes la individualización de la pena para que sepan si su código tiene errores o no. Y además porque el artículo 376, tú puedes tener eventualmente algún día un caso de un delito cometido anterior a esa modificación. Y entonces tienes que saber individualizar la pena para quitarle la rebaja, el aumento de pena que trae tu código. ¿Ves? Entonces, a quienes los traen meses, en teoría ya les hicieron la tarea. Los códigos que traen los meses ya les hicieron esta tarea. Pero ¿cómo confío yo en que eso está bien? Haciendo todo el proceso yo solito. Cuando ya uno es muy teso, pues entonces uno se confía de lo que diga el código. Y eso, yo siempre hago mis sumitas y mis resticas y estoy verificando que la pena esté bien. Y por eso es que he encontrado penas con errores en los códigos. Entonces, profe, y en ese caso, ¿uno cómo hace para saber? Es decir, no la modifica años ni nada. Entonces, en ese caso, ¿yo cómo sé cuál es? Es decir, tengo una duda. Ejemplo, tengo un cliente, no sé cómo se diga, que lo cogieron vendiendo marihuana. Entonces yo tengo que saber cuánto es su pena, ¿sí? Como yo tengo este código, ¿cómo sé para saber que la operación está bien hecha? Pues
¿Sí me hago entender? Perfecto. Tú tienes que buscarte un código que tenga la pena en años. Y el código que trae la pena en años y que es más confiable de todo el país es el código que está publicado en la ley oficial. Y la ley oficial es la ley 599 de 2000, que yo les enseñé en las primeras clases a buscarla en la relatoría del Senado. Y ahí aparece la pena como estaba antes, en años. Y tú te sientas en años y haces toda esta operación bonita que yo te estoy enseñando y mira si tu código tiene la pena bien o no. Ah, listo, profe. Listo. Sí, me ha saltado esa duda. Muchas gracias. Ok, Doctora, Fernando Arévalo. Doctora, buenas noches. No, es que lo que dijo la compañera es cierto y lo que usted me dice, ya fácilmente descarto esa duda. La duda que tengo es sobre los 60 años, que usted dijo que hay excepciones para personas que tienen que cumplir 60 años. Como pasa el mínimo de los 50 años, entonces, ¿cuáles serían las penas que van a cumplir 60 años? No son varios delitos, mi amor. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, tú por el delito, bueno, eso es en individualización de pena por concursos, si tú tienes 3 delitos, lo que le vayas a imponer por cada uno de los delitos no puede superar los 50 años, pero todos sumados no pueden superar los 60. Ah, correcto, profesora. ¿Listo? Muy amable. Ok. Listo. Orlando Buitrago y cerramos el paso 1. Orlando Buitrago. doctora, qué pena con usted, pero lo que pasa es que se me cayó la internet en lo último que dijiste. O sea, no escuché lo último de la mínimo de multa. La verdad, no escuché nada porque se me fue el internet y me tocó desconectar todo para volverme a conectar. Qué pena contigo. No te preocupes, con el mayor gusto. Gracias. Listo. Gracias. Orlando, mira, vamos a suponer que el homicidio tuviera una pena de multa. Yo me inventé una pena de multa para el homicidio y dije que el mínimo de multa aparece en 2 salarios mínimos mensuales vigentes y el máximo en 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Listo? Entonces, ¿tú qué haces? Tú empiezas el paso número 1. O sea, si trae pena de prisión, primero lo haces con prisión y luego, si trae pena de multa, lo haces con multa. Entonces, tú empiezas el paso número 1 y miras, pues si ya sabes que la ley 890 aumentó y que tu caso lleva 890, pues tienes que hacerle el mismo aumento tanto en la pena de prisión como en la de multa. Entonces, ¿qué haces? Aquí ya no vas a pasar a meses. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en unidades de salarios mínimos mensuales legales vigentes y yo solo puedo pasar a meses lo que está en años, no más. O bueno, eventualmente lo que está en unidades de tiempo, es decir, podría pasarlo a días, podría pasarlo a minutos, segundos, todas las unidades de tiempo. ¿Listo? Pero como esto no está en una unidad de tiempo, sino que son salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues no hay que multiplicar por 12. Lo que haces es que pasas directamente a aplicar la ley 890. Entonces, coges el mínimo de 2 salarios, le sacas la tercera parte, haces la sumatoria con lo que llevabas y obtienes el nuevo mínimo, que son 2.6 salarios, en este ejemplo. Aquí tenemos el máximo de 4 salarios, le sacas la mitad, que dice la ley 890, te da 2, le aumentas lo que llevabas, que son los 4, y eso te da 6 salarios, que sería el nuevo máximo. ¿Me entendiste, Orlando? Sí, doctora, muchísimas gracias. Ok, listo. Entonces ya tenemos el paso 1 sencillito. Ese no tiene rollo. Ese es muy fácil de hacer. Pero resulta que hay delitos que, como les digo yo, traen varias modificaciones. Entonces es necesario ver la fecha de los hechos contra la modificación para saber si va o no el aumento de la ley 890. Vamos a ver un ejemplo de esos, ¿listo? Para que nos vayamos familiarizando y con eso ya podemos pasar al paso número 2. Perdón, borro por acá. Listo. Vamos a ubicarnos en el... Espérate, uno que traiga hartas modificaciones y que no implique tanto agravante y calificante. Deme un segundo, traigo mi código. Ya. Ya. El acceso carnal con menor de 14 años, que es el artículo 209. Es uno de los delitos que ha sufrido modificaciones distintas. Entonces vamos a ubicarnos, perdón, es el artículo 208. ¿Listo? Artículo 208. Profe, y entonces, ¿para qué nos pide el código vigente si a la hora del té vamos a tener que volver al anterior?
porque entonces usted no va a saber cuántas modificaciones ha tenido después de que su código salió. Usted no va a estar actualizado en cuántas modificaciones ha tenido su código. ¿Listo? Por eso es que es necesario tenerlo vigente. Entonces, vamos a centrarnos en el artículo 208 del Código Penal. Supongamos que vamos a condenar a una persona por este delito en calidad de autor de acceso carnal abusivo con menor de 14 años por hechos cometidos el 23 de junio de 2019. ¿Listo? Ese es nuestro caso. ¿Quién individualiza las penas en el país? Los jueces. Pero también lo tienen que hacer los defensores para ver cómo negocian con el fiscal y el fiscal para ver cómo negocia con la defensa. ¿Listo? Todos tenemos que saber hacer individualización de pena desde que tengamos que hacer, desde que vayamos a ejercer el derecho penal. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar de nuevo. Paso número 1. ¿Cuál es el paso número 1? Leer bien la ley. Leer bien la norma. Leer bien la ley. ¿Qué norma vamos a aplicar? 208. ¿Por qué delito vamos a condenar al señor? Por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Entonces, el artículo que vamos a aplicar es el artículo 208 del Código Penal. ¿Listo? Vamos a leer cuántas modificaciones ha tenido el artículo 208 del Código Penal. Entonces, dependiendo del código, a ustedes les va a salir en principio que el artículo 208 del Código Penal fue modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Y que después también fue modificado por el artículo 4 de la Ley 1236 de 2008. ¿A alguien le sale alguna otra modificación? Al menos tiene que salirles una de las dos. No, ¿Aquí? pero están las dos modificaciones. Están las dos modificaciones. La ley 1236. Si a ustedes les sale solo la ley 1236, es porque su código está actualizado con la pena actual. Entonces ya no le tienen en cuenta esta. Y usted se va a dar cuenta por qué ya no le tienen en cuenta la otra modificación. Artículo 14 de la ley 8. Nosotros tenemos unos hechos que son del año 2019. ¿Cuándo entró a regir la ley 890 de 2004? Acabé de decir. Primero de enero Primero de enero del del 2005. 2005. Vamos a condenar a esta persona el día de hoy. ¿Cuál ley le vamos a tener en cuenta? ¿La modificación de la ley 890 de 2004 o la modificación de la ley 1236 de 2008? La 1236 de 2008. 2008. La más reciente. Esa es. Entonces yo, en este caso, no aplico la ley 890 de 2004. Profe, ¿y cómo sé cuál es la pena de la ley 1236 del año 2008? Pues tú vas y buscas en Google, como la profe te enseñó, la ley 1236 del año 2008. Consulta de la norma. Y buscas el artículo 4. Y miras qué fue lo que modificó la norma. ¿Lo hacen, por favor? Vayan al maestro Google, escriban ley 1236 de 2008, consulta de la norma, ingresan al resultado del buscador que diga Senado de la República, ingresan ahí y buscan el artículo 4. Ya lo tengo, Doc. ¿Listo? Listo, ¿Cuánto profe. dice, doctora? Dice que incurrirá en prisión de 12 a 20 años. De 12 a 20 años. ¿Listo? Vamos entonces a ver cómo estaba la pena. Aquí. Chun, 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 chun. Aquí a darle un clic.
Y aquí nos dice que la pena mínima es de 12 años y que la máxima es de 20 años. Ay, juepucha. La máxima es de 20 años. ¿Listo? Supongamos que nosotros somos supremamente juiciosos y vamos a ver cómo era que tenía la pena antes de la modificación del año 2008. ¿Cómo hago para saber esa pena antes? Pues me voy a la ley 599 del año 2000, la busco en Google y buscan el artículo 208 como estaba en esa época. Háganlo, por favor. Busquen la ley 599 de 2000 y 8 años. Y vamos a ver en cuánto está. ¿El mínimo en cuánto, doctora? 4, doctora, y máximo 8 años. Imagínese esa vaina. Mínimo Nada. 4 años por violar a un menor de edad. A un menor de 14 años, fuera de eso. Y máximo 8 años. Entonces, si fuéramos a condenar por alguien en hechos de esa época, pues tendríamos o no que hacerle el aumento de la ley 890, doctores. Si fuera de esa época. Es decir, si fuera del año 2018, del año 2007, la condena. Sí, tendríamos que hacer el aumento del artículo 14 del 890. Sí, Entonces, vamos a ver en cuánto quedaría el mínimo, solo por hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, cojo los 4 años, los multiplico por 12. ¿Me ayudan, por favor? 4 por 12, 48. 2 por 4. 48, doc. 48 meses. Y cojo el máximo de los 8 años. 96 meses. Multiplico por 12 y eso me da 96. 96 meses. ¿Listo? Así estaba la pena antes. Ahora mira cómo está. Pero a esta pena no tengo que hacerle el aumento de la ley 890. ¿Por qué? Pues porque ya no se necesita. Y además porque son hechos de esta época, posteriores a la vigencia de la ley. Entonces, no vamos a aplicar la pena de arriba, la de la ley 890, sino que vamos a aplicar la de abajo. La pena de abajo, ahora, ¿qué le tengo que hacer, doctores? ¿Tengo que hacerle algo o no? Señora. Pasarla. Aumentar la tercera y la... No, porque ya No, dijimos que no le pasarlas a vamos a meses. hacer ese aumento. Pasarlas a Pasarlas meses. a meses y Pasar ya. a meses. Entonces, cojo el mínimo. ¿Y dónde están? El mínimo de los 12, perdón, de los 12 años, ¿sí? Y lo multiplico por 12. 144. Multiplicar por 12, eso nos da 144 meses de prisión. Y 240. Y los 20 años los multiplico por 12 y me da, ¿cuánto, doctor? Discúlpame. 240. 240 meses de prisión. Y me quedo ahí y ya no hago más en casos sencillos como estos. Al menos en el paso número 1. ¿Listo? ¿Está claro, amores? Ok. Sí, señora. Doctor Omar Cruz. No, yo no, qué pena. Es que, No, profe, yo la verdad no entendí ese pedazo. doctora, pero Doctora, ¿y por qué acá no se le hace el aumento? Pues porque dijimos que no hay necesidad. Porque ¿de cuándo es la fecha de los hechos, doctores? Porque estamos con la normativa. 2019. 2019. El artículo ha sido modificado 2 veces, una por 2004 y otra por 2008. Si usted no va a condenar por hechos del 2019, tiene que aplicarle la ley del 2008, que era la que estaba vigente. ¿Listo? Y ya. Por eso no le vas a aplicar la ley 890. Le aplicarías la ley 890 si tuvieras que aplicarle la pena anterior. O si no hubiera habido más modificaciones. Miren, perdón, lo que voy a escribirles acá para que no se les olvide y prefiero hacerlo para que no se enreden. Les voy a dar el tip. si hubiera sido en el 2007 los hechos, entonces se aplicaría la 2004. Les voy a dar un tip aquí para que no tengamos problema. Tip. Forma bonita de decirle algo. ¡Ojo! ¿Listo? Tip. Cuando la norma a aplicar
haya tenido modificaciones posteriores al año 2004, ya no se tiene en cuenta el aumento de la ley 890 de 2004, sino que se aplica la pena vigente al momento de los hechos. ¿Listo? Entonces, siempre que haya modificaciones después de 2004, ya la ley 890 de 2004 no sirve para un carajo. Salvo que el caso sea anterior a las modificaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienes? Cuando la norma aplicar haya tenido modificaciones posteriores al año 2004, ya no tienes en cuenta la ley 890, sino que se aplica la ley vigente al momento de los hechos. Salvo, excepto, cuando los hechos del caso correspondan a una fecha en donde estaba vigente la modificación de la ley 890 de 2004. ¿Más claro? Ahora, ¿por qué no la aplicamos en este caso? Vuelvo y digo, porque como los hechos fueron del junio de 2019, tengo que aplicar la norma que está vigente para 2019. Y la norma vigente en este caso es la que está desde 2008. Por eso aplico esta y ya no la ley 890. ¿Listo? ¿Claro? Esa partecita de la vigencia de la ley. Profe, eso quiere decir que en este caso, todo lo que haya sido cometido entre el 1 de enero del 2005 y qué fecha empezó a regir la ley 1236 del 2008. Tienes que entrar a buscar la ley 1236 de 2008 para ver cuándo empezó a regir. Porque esa es la otra. Puede que los hechos sean de 2008, pero si no estaba en vigencia la ley. La doctora que nos buscó la ley 1236 de 2008, ¿de cuándo es? 23 de julio del 2008. ¿Del 23 de? Julio. De 2008. 23 de julio de 2008. Es decir, que aún si son del 2008, si son antes del 23 de julio, no se aplica este aumento. Los abogados tenemos que estudiar la vigencia de las normas todo el tiempo. Y tal vez nunca, o no hay otra rama del derecho que esté tan pendiente de la vigencia de la ley como el proceso penal. Porque es que, mira, imagínate, si el señor cometió en el año 2008 y el juez dice, bueno, de 2008 entonces le aplico esta norma y es de enero de 2008, pues en vez de aplicarle el mínimo, por ejemplo, de 4 años, le están aplicando 8 años más. Y eso lo tiene que ver el abogado, el defensor. Y si no sabe individualizar penas, y si no sabe cómo se hace el paso 1, que es simplemente mirar la vigencia de las normas, leer bien las normas y compararlo con los hechos, pues el cliente va a terminar condenado a 8 años más con una pena ilegal para su caso. Porque no era la que estaba vigente al momento de los hechos que él cometió. ¿Listo? Doctor Cruz. Gracias, doctora. Una pregunta, si ese mismo delito hubiese sido en 2007, ¿existe el peligro de la preclusión? Lo que pasa es que los términos que interrumpen, no es de la preclusión, es de la prescripción. La preclusión es otra cosa. Prescripción de la acción penal. Las normas, o sea, los delitos prescriben en el máximo del tiempo de los hechos, perdón, del máximo del tiempo de la norma. O sea que si hubiesen sido, por ejemplo, el año 2006, pues prescriben en el máximo que establecía en el año 2006, que eran 8 años. Es decir, que en teoría prescribían en el 2014. ¿Listo? Pero lo que pasa es que los términos de prescripción cambian durante el proceso. Eso lo van a ver ustedes en procesal. Entonces, que una vez formulada la imputación, se interrumpe el término de prescripción y vuelve a empezar a contar, pero ahora por la mitad del tiempo de... ¿Un homicidio prescribe, no? Claro. Los únicos delitos imprescriptibles son los de lesa humanidad. Pero todos los delitos prescriben, tarde o temprano prescribirán.
Incluso Doctora, hay normas disculpe. especiales de prescripción para delitos de carácter sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene en cuenta desde el momento en que la víctima adquirió la mayoría de edad para poder denunciar. Pero la regla general es que los delitos prescriben en el máximo de la pena señalada para cada delito. ¿Listo? Doctora, por una parte, no sé, del código dice que para perseguir no más de 20 años. Sí, tienen una salvedad que dice que no más de 20 años. ¿Todos los delitos? Sí, señor, excepto los de lesa. Ok, gracias. Y ahí están las excepciones dentro de la norma de prescripción, pero es que el tema de prescripción es de procesal. Y nosotros, eso es como álgebra, y nosotros estamos apenas aprendiendo los números en preescolar. ¿Listo? Entonces, por eso no me meto todavía con esos términos, además porque no es de la materia. ¿Vale? Doctora Juliet. Profe, cuando tú dices que los delitos prescriben en el máximo de la pena, son los que aparecen aquí en el artículo, que dicen máximo 25 años. ¿A eso es lo que te refieres? Sí, señora, en el máximo de la respectiva pena. Ok, gracias. ¿Listo? Ok. ¿Vuelvo y explico esta parte o les quedó claro a todos ahora con la explicación del tipo? Súper claro. Claro, doctora. Claro, quedó claro. Conste. Ok. Vamos a volver a nuestras diapositivas. Ya le di ingreso a Jonathan, discúlpenme. Ya le di ingreso a él. Ay, ¿qué hice? Ahí entró Tatiana Durán también ya. Gracias por avisarme. Compartir. Listo. Entonces. ¿Dónde están? Por acá. ¿Están viendo las diapositivas de tasación? Sí, Doctora. Doctora. Ojo, yo sé que ustedes son muy pilos, están inquietos por el conocimiento y eso es genial, pero no se maten la cabeza tratando de resolver el tema de individualización de pena solos. Las ayudas que yo les doy son geniales cuando usted ha venido a clase. Si lo hace solo, se va a enredar. ¿Listo? Entonces, no se ponga a matarse ahí. Ok. Ahora, estábamos entonces en el paso 1 de individualización con un solo delito. Entonces, ya sabemos de dónde es que sale la dichosa pena en meses. ¿Listo? Ya sabemos de dónde es que sale. Aquí lo hicimos con un hurto, pero no hay problema. Listo. Aquí de una vez incluí, espérame un segundo, el paso 2. Ya. El paso 2 yo ya se los expliqué, que es verificar si está vigente, o sea, si para el caso aplica o no la ley 890. Si aplica el aumento de la ley 890. ¿Qué cuánto es del aumento? La tercera parte Una al tercera mínimo Tercera y parte de la mitad. La mitad en el máximo. Una tercera parte para el mínimo y la mitad para el máximo. Eso jamás se les puede olvidar. Es la única vaina que usted se va a aprender de memoria para la clase de Liliana González. La tercera parte al mínimo, la mitad al máximo. No más. ¿Cuándo entró a regir la ley 890 de 2004? El 1 de enero del 2005. Perfecto. Ustedes son unos penalistas que ni los berracos. En este momento, ustedes están como 3 pisos arriba del 10% de los fiscales de este país que no entiende esto todavía. ¿Listo? Ustedes ya están un poquito más arriba. Miren, no vayan a contarle a nadie y espero que esta parte de la grabación no se vea. Pero conozco fiscales que me pedían ayuda cuando yo era sustanciadora de los juzgados para hacer preacuerdos porque no sabían individualizar las penas. Me decían, ay Liliana, venga, hágame un favor, revise esta pena si es legal o no. ¿Y sabe qué es lo peor? Que yo sufrí lágrimas de sangre aprendiendo a hacer esta vaina. Porque en los juzgados lo hacen así, rapidísimo. Y yo estaba haciendo mi judicatura y no entendía. Además que yo soy bastante negadita para las matemáticas. Moraleja, si Liliana pudo, usted puede. ¿Listo? Ahora, Liliana ya lo diseñó para dummies, entonces mucho más fácil. Para dummies como yo. De pronto ustedes ya son ingenieros y demás y esto les parece muy básico. Pero yo prefiero igualarme a las personas que como yo no somos muy buenas en matemáticas. Entonces, el paso 1 es leer bien la norma. Y pasar a meses.
Paso 2, verificar si va el aumento de la ley 890 o no. Si va el aumento de la ley 890, lo hacemos. Y si no, nos quedamos como estaba. ¿Listo? Solo pasando a meses. Paso número 3. Bueno, el paso número 3 también sigue siendo la modificación. Ahí les explico cómo tener en cuenta la una o la otra. Listo. Paso número 4. ¿Listo? Vamos al 5 de una vez. Eso. Paso número 5. Entonces, entre el 1 y el 4 estamos solamente verificando. Pasar a meses, verificar cuál es la norma vigente, si va la ley 890, si no va. Eso es todo, son los pasos. Ahora viene la parte más horrible, inmunda, donde todo el mundo dice, ya no entendí, del proceso de individualización de pena. ¿Recuerda cómo le dije que se llamaba eso que obtuvimos, que se llamaba el mínimo y el máximo? ¿Cómo se llama eso? Marco punitivo. Marco punitivo. ¿Listo? El mínimo y el máximo se llaman marco punitivo. Pero eso que usted obtuvo no necesariamente es la pena que vamos a manejar. Ay, ¿cómo así, profe? Entonces, ¿para qué lo hice? Porque sin eso no puedes llegar a esta parte. Hay muchas circunstancias, muchísimas, que modifican el marco punitivo. Es decir, que afectan el mínimo y el máximo de la pena a imponer. ¿Cuáles son esas circunstancias? Todas las que están aquí. Los agravantes específicos, los atenuantes específicos, la tentativa, la ira o intenso dolor, la marginalidad o pobreza extremas, la calidad de cómplice interviniente, todas esas circunstancias modifican el mínimo y el máximo. Y lo modifican en porciones donde a usted se le empieza a enredar la cabeza. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo despacito. Primero explicándoles cada una de estas cositas. De qué son agravantes, qué son atenuantes, cuáles son específicos, porque también van unos genéricos. Vamos a ver de qué se trata. ¿Listo? Entonces, listo. Dejémoslo acá porque ahorita lo necesitamos. Vamos ahora acá. Voy a borrar por aquí. Pobres de aquellos que no alcanzaron a llegar a esta clase, porque van a estar más perdidos que el Chavo el Día de la Madre. Pero bueno, listo. Empecemos por acá. Hay unas circunstancias que se llaman agravantes. Y hay unas circunstancias que se llaman atenuantes. Creo que alguna vez hablamos de ellas en clase. Todo lo que sea agravante hace más grave la conducta. Y como hace más grave la conducta punible, pues va a implicar un aumento de pena. Entonces, los agravantes, ¿suben o bajan la pena? La suben. La aumentan. La suben. Aumentan la pena. Mientras que los atenuantes es porque, aunque la conducta es grave, y cualquier conducta es grave desde que esté en el Código Penal, hay algo que uno dice, bueno, pues se le abona esto al tipo. ¿Listo? Y entonces esos atenuantes van a bajar la pena. Rebajar. Descuento de pena. Disminución. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Ok. Ahora viene el complique. ¿Por qué? Porque resulta que los agravantes y los atenuantes son de diferentes clases. En principio, nosotros vamos a encontrar unos agravantes que se denominan específicos. Esos agravantes específicos se llaman así porque solamente operan para el respectivo delito. Entonces, si es un agravante del homicidio, pues usted no le puede tener en cuenta esa circunstancia como agravante de un hurto. ¿Por qué? Porque ese es agravante del homicidio. ¿Listo? Entonces, los específicos son para cada delito en particular. ¿Listo?
Y estos específicos también los hay en la modalidad de atenuantes. Entonces, los atenuantes específicos son para cada delito en particular. Vamos a ubicarnos en el artículo 104b. ¿Están ahí, chicos? 104b. Sí, doctora. Ok, dale, ¿Circunstancias de agravación? Circunstancias de agravación punitiva del feminicidio. ¡Ah! Son circunstancias de agravación del delito de Feminicidio. Es decir, que las puedo tener en cuenta para el homicidio. No. No, doctora. ¿Las puedo tener en cuenta para el acceso carnal? No. No. ¿Para el hurto? No, señora. Esos aumentos, esos agravantes, esas subidas de pena, solo se pueden tener en cuenta para el delito que existe. Igual los atenuantes. Vamos a ubicarnos. Profe, discúlpeme, ¿me puede repetir el artículo? 204b. Muy amable, gracias. Profe, 104b. 104b. Agravantes del feminicidio. Era para ver si estaban pilas. Circunstancias de atenuación. Ahora nos vamos a ubicar en el artículo 171. 171. Ya, doctora. Circunstancias de atenuación punitiva. Ok, léelo, doctora Tenorio, por favor. Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 733 de 2002, penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 a partir del 1 de enero de 2005. Si dentro de los 15 días siguientes al secuestro se dejare voluntariamente en libertad a la víctima sin que se hubiera obtenido alguno de los fines previstos para el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá hasta la mitad. ¿Qué? La pena se disminuirá hasta la mitad. ¿Lo termino de leer? Hasta ahí, para ahí. ¿Eso es un atenuante o es un agravante? Atenuante. Atenuante disminuye. Atenuante. ¿Cierto? Muy bien. ¿Y ese atenuante será específico? Sí, señora. Sí, señora doctora. Para los secuestros. Porque solamente va para los secuestros. ¿Fácil o difícil? ¿Qué artículo leyó Carolina? El 171. Atenuantes del secuestro. Listo. Entonces ya vimos dos. Está fuerte. ¿Cuál lo modificó? Qué pena. La ley, no sé qué, del 2002 y la ley 890 del 2004. ¿Y el reloj ahora dónde está? ¿No hay? Airo Mantilla. Ustedes y sus Gracias. Micrófonos. Micrófono, el micrófono. Ahora, hay otros agravantes y otros atenuantes que no se llaman específicos, sino que se llaman genéricos. ¿Listo? Estos genéricos aplican para todos los delitos del Código Penal. Para todos. Aquí aplican para todos los delitos del Código Penal. Aquí es cuando decimos, ¿cómo así? Listo, ya van a ver. Esos atenuantes genéricos tienen una alias en el código y en la jurisprudencia. Entonces no siempre los van a encontrar como genéricos, sino que se llaman circunstancias de mayor punibilidad
y se encuentran en el artículo 58 del Código Penal. Y aplicarán para todos los delitos del Código Penal siempre y cuando no hayan sido tenidos en cuenta como agravantes específicos o de cualquier otra manera. Y entonces usted entra en pánico y dice, me perdí. Tranquilo, ya le explico. Espérenme aquí, cojo los específicos que se me fueron por allá para el caramba. Acá. Estos de acá. Estos de acá. Listo. Ahí para que no se nos vayan a enredar. ¿Listo? Genéricos, específicos. Y también, ya le explico en qué consiste cada uno y cómo es que funciona. Primero cogemos estos de acá. Subimos un poquito aquí. Y también hay unos atenuantes genéricos que aplican para todos los delitos del Código Penal, pero que tienen la misma regla. Y es que solo podrán ser tenidos en cuenta si no fueron tenidos en cuenta como atenuante específico o de cualquier otra manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Espérate a ver si aquí me deja copiar. No, no me deja copiar, entonces me toca volver a escribirlo todo. Volvamos y lo escribimos, eso no es rollo. Estos atenuantes de carácter genérico también se llaman circunstancias de menor punibilidad. ¿Listo? Se encuentran en el artículo 55 del Código Penal. Artículo 55 del Código Penal. Y la misma regla. Aplican para todos los delitos del Código Penal siempre cuando no hayan sido tenidos en cuenta como atenuantes específicos o de cualquier otra manera. Listo. Con los específicos no tuvimos ningún problema porque sabemos que aplican para cada delito en particular, sean los agravantes o sean los atenuantes. Pero resulta que hay unas circunstancias previstas para todas las conductas que se denominan circunstancias de mayor o de menor punibilidad y que son los llamados atenuantes o agravantes genéricos. Esos aplican para todos los delitos. Vamos a leerlos. Van a ubicarse en el artículo 55 del Código Penal, inicialmente, para hablar de los atenuantes genéricos. Voz cantora que me ayude a leer, por favor. Doctora Tenorio. Sí, doctora. Artículo 55, circunstancias de menor punibilidad. Son circunstancias de menor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Primero, la carencia de antecedentes penales. Segundo, el obrar por motivos nobles o altruistas. Tercero, el obrar en estado de emoción, pasión excusables o de temor intenso. Cuarto, la influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible. Quinto, procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias. Sexto, reparar voluntariamente el daño ocasionado aunque no sea en forma total. Asimismo, si se ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con el hecho punible. Séptimo,
presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible o evitar la injusta indicación de terceros. Octavo, la indigencia o la falta de ilustración, en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible. Noveno, las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas, en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible. Y décimo, cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. Entonces, mira, esas son cosas buenas que se le tienen en cuenta a la gente. Si es que aplican para todos los delitos, no dice solamente para el delito de o para el caso de, no, dice para todos los delitos. Se los tendremos en cuenta siempre y cuando no se los hayamos tenido en cuenta ya. Entonces, por ejemplo, en el caso que nos leyó hace un rato la doctora Carolina, que es el artículo 171, que es un atenuante específico del secuestro, que es que voluntariamente el secuestrador deja libre a la víctima sin haber obtenido nada, sino simplemente la deja libre dentro de los 15 días siguientes al secuestro, le hacen una rebaja de pena. Supongamos que al señor ya le dicen, listo, entonces lo vamos a acusar a usted de secuestro atenuado. ¿Por qué? Porque le vamos a reconocer que usted voluntariamente dejó a la víctima libre. Y esta persona dice, ah, pero es que yo también quiero que me hagan, o me tengan en cuenta también el artículo 55 en su numeral. ¿Dónde está? Se perdió el 55. En su numeral quinto, o en su numeral 5, ¿qué dice? Procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias, porque es que yo voluntariamente dejé libre a la persona. ¿Será que me tienen en cuenta las dos veces? No, señora. No, señora. Porque para eso ya hay un atenuante específico. Ya se le tuvo en cuenta a su merced. Entonces 2 veces no se puede. Así como 2 veces no le puedo agravar, pues 2 veces no le puedo rebajar por lo mismo. Ahora vamos a ver los agravantes genéricos del artículo 58 del Código Penal. Lectura, por favor. Doctora Ingrid, ahorita te doy el uso de la palabra. Doctora Tenorio, por favor, el artículo 58 del Código Penal. Artículo 58, circunstancias de mayor punibilidad. Son circunstancias de mayor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. 1. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. 2. Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. 3. Que la ejecución de la conducta punible esté inspirada en móviles de intolerancia y discriminación referidos a la raza, la etnia, la ideología, la religión o las creencias, sexo u orientación sexual o alguna enfermedad o minusvalía de la víctima. 4. Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común. 5. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe. 6. Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible. 7. Ejecutar la conducta punible con quebramiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima. 8. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a esta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. 9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio. 10. Obrar en coparticipación criminal. 11. Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable. 12. Cuando la conducta punible fuere cometida contra servidor pública por razón del ejercicio de sus funciones o de su cargo, salvo que tal calidad haya sido prevista como elemento o circunstancia del tipo penal. 13.
cuando la conducta punible fuere dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien estuviere privado de su libertad o total o parcialmente fuera del territorio nacional. 14. Cuando se produjere un daño grave o una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales. 15. Cuando para la realización de la conducta punible se hubiera utilizado explosivos, venenos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva. 16. Cuando la conducta punible se realice sobre áreas de especial importancia ecológica o en ecosistemas estratégicos definidos por la ley o los reglamentos. 17, numeral adicionado por el artículo 2 de la ley 1273 de 2009, el nuevo texto es el siguiente. Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 17, cuando la conducta punible fuere cometida total o parcialmente en el interior de un escenario deportivo o en sus alrededores o con ocasión de un evento deportivo antes, durante o con posterioridad a su celebración. Listo. Son muchísimas circunstancias que hacen más grave la conducta y que por esa razón se convierten en agravantes genéricos, es decir, están para todos los delitos. Vamos a ver un caso hipotético. Supongamos que la señorita que fue atacada con el hacha fallece. Supongamos que el delito de feminicidio no existe. El señor va a ser juzgado por homicidio. La fiscalía dice, lo voy a juzgar, lo acuso formalmente, le imputo el delito de homicidio agravado según los artículos 103, 103 y 104, numeral 1 del Código Penal. Doctora Carolina, por favor, ¿me puedes ayudar de nuevo con la lectura del 103 y el 104, numeral 1? Artículo 103, homicidio. Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004 a partir del 2005. El texto con las penas aumentadas es: el que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. 104, numeral 1, por favor, ahora. 104, circunstancias de agravación, numeral 1, condicionalmente exequible, modificado por el artículo 26 de la ley 1257 de 2008. El nuevo texto es el siguiente: en los cónyuges o compañeros permanentes, en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos y en todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica. Listo. Si esta persona, bueno, digamos entonces que no fue la señorita del hacha, una mujer decide matar a su esposo y la fiscalía le imputa homicidio agravado según el artículo 103 y 104, numeral 1. ¿Será que se da el agravante? Es decir, ¿está la circunstancia para aumentarle la pena? No, señora. ¿Por qué no? Sí, porque se supone que ya está... Que son cónyuges, ¿no? Porque es el esposo. Sí, es familiar. Directo. Y el 104, numeral 1. Son agravantes específicos del homicidio si se realizan bajo las siguientes circunstancias. Sobre los cónyuges o compañeros permanentes, ¿a quién mató? Al esposo. ¿A la cónyuge? ¿Al esposo? ¿Está o no está presente el agravante específico del homicidio en ese caso? Sí, señora. Sí, está específico. Ahí está. Perfecto. Pero este fiscal es tenaz. Y dice, y también imputo la circunstancia de mayor punibilidad, es decir, un agravante genérico, que es el del artículo 58, numeral 7.
Ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima. ¿Será que se la pueden tener en cuenta 2 veces? No. No, no porque ya fue como específico. A eso es a lo que se refieren los agravantes y atenuantes específicos. A eso y a nada más. Entonces, aquí les estoy colocando esta imagen, guárdenla, cópienla porque la van a tener que utilizar mucho. Y es cómo afectan las circunstancias de agravación el proceso de individualización de pena. Yo aquí les estoy diciendo que todo lo que sea genérico va a afectar los cuartos de movilidad. Ustedes todavía no saben qué son los cuartos de movilidad, pero sí saben que es un marco de punibilidad o un marco punitivo. Y el marco punitivo se afecta directamente por las circunstancias de carácter específico son las que acabamos. Todo lo que sea Se le fue el audio, doctor. Ese fue el audio. El audio. ¿Me escuchan ahí? Doctores. Ya mejor. Ya mejoró. Tomen la foto antes de que de pronto Ya mejoró. Tomen la foto antes de que me saque el zoom, porque donde me saque el zoom, vamos a perder esta imagen. Esperen, les hago acá una flechita antes de que se vaya la señal de pronto. Entonces, los genéricos afectan los cuartos de movilidad. Listo. Entonces, todo lo que sea específico nos va a afectar los marcos. Nosotros ya sabemos que es un marco punitivo. Entonces sabemos que si hay alguna de estas circunstancias, nos toca cambiar otra vez el mínimo y el máximo. ¿Listo? Que habíamos obtenido después de la ley 890 o con la 890 o lo que sea. ¿Listo? Pero todavía nosotros no sabemos qué son los cuartos de movilidad, que son los que afectan los genéricos. Eso lo sabremos más adelante. Por el momento es importantísimo que ustedes sepan que una de las cosas que afecta el marco punitivo, es decir, el mínimo y el máximo de la pena, son tanto los agravantes como los atenuantes específicos. ¿Listo? Los que van para cada delito en particular. ¿Claro hasta ahí, doctores? ¿Qué es genérico y qué es específico? ¿Y cuándo puedo tener en cuenta uno y no el otro? Ok. Listo. Sí, señora. Doctor Egidio Fajardo, señor, qué pregunta tienes? Doctora, gracias. Del artículo 58, cada uno de estos numerales son de interpretación, ¿verdad? Son de... ¿O son tácitos? No, esos son los que son. Y hay que verificar si de los hechos se establece la existencia de alguno de ellos. A Rafael Uribe Noguera le imputaron varios. Pero se interpreta, doctora, o simplemente así como están, no tiene interpretación, que yo vea la situación de otra manera, interprete diferente o argumente diferente al juez. ¿Se puede? ¿O únicamente son así como, digamos, el artículo que habíamos visto, creo que fue el 32? Las causales de responsabilidad que eran así, como están escritas, mejor dicho, no sé si... Corazones, como están escritas. No hay unas adicionales, no es que salgan otras por interpretación, son las que son. Lo que pasa es que uno tiene que mirar si los hechos permiten adecuarse en alguna de las circunstancias de mayor o de menor, igual que los agravantes específicos o los atenuantes específicos, como en el caso que acabamos de ver, profe, que mata a su esposo. Listo, amores. Entonces, los específicos, sean atenuantes o agravantes. Doctora, discúlpame, ¿puedo hacer mi preguntita? Es que me dejaste hace rato ahí. Ay, doctora, es que se me bajó el cursor y no vi tu mano, discúlpame. Y Betancourt, señora. Doctora, es que tengo una pequeña duda, no sé, en el evento en que, por ejemplo, yo sea la parte defensora, ¿es posible disponer o proponerle al juez el tema de los atenuantes de la disminución? Claro. ¿No lo puede manejar de esa Siempre manera? vamos a pelear los atenuantes. Ok. Nunca vamos a andar peleando que le den agravantes, ¿no? Eso lo sí, hace obvio. la fiscalía. La fiscalía es la que pelea, métale el agravante, listo. Sí. Los defensores no. Es muy importante tener en cuenta que todo lo que sea agravante, sea específico o genérico, la fiscalía tiene que imputarlo textualmente. Es decir, desde la primera audiencia de imputación, tiene que decirle a la persona que le imputa esa circunstancia.
Si no lo hace, así el juez sepa que la circunstancia está, no la puede tener en cuenta. Todo lo que sea agravante. Pero todo lo que sea atenuante, así la fiscalía no lo diga, si el juez lo ve, lo tiene en cuenta. ¿Me explico? En el caso de la señora que mata a su esposo, supongamos que el fiscal es medio tarilas y imputa el delito como homicidio simple y no le incluye el agravante. El juez al momento de dictar sentencia dice, oiga, pero qué fiscal tan bruto. Le rebajó la mitad de la pena, le quitó el agravante. Y es evidente que esta señora mató al esposo, pero como el fiscal no lo tuvo en cuenta, no se lo pidió expresamente al juez, no lo imputó, pues el juez no lo puede tener en cuenta, porque los agravantes le van a subir la pena. Pero todo lo que sea atenuante, el juez lo tiene en cuenta, así el fiscal no se lo pida. ¿Listo? Eso es para que ustedes lo tengan aquí muy clarito en la cabeza. ¿Listo? Todo lo que sea agravante, todo lo que sea subir pena, sea genérico o sea específico, el fiscal debe decírselo a la persona. Todo lo que sea para subir pena se lo tienen que tener en cuenta. ¿Listo? Y todo lo que sea para bajar, pues el juez lo va a tener en cuenta si se lo pidan o no se lo pidan. Debe hacerlo. Pero nuestra labor como defensores va a ser siempre buscar que el juez vea lo que no quiere ver. Y decirle, oiga, mire, téngale en cuenta esta circunstancia, mire que el señor hizo esto. Y el juez mirará si sí o sí no. ¿Listo? ¿Listo, doctora Ingrid? Gracias, doctora, muy amable. Ok. Entonces, esto que acabamos de ver es una de las tantas circunstancias que llegan a modificar el mínimo y el máximo. De manera que si a una persona le están imputando un agravante específico, recuerden, solo los específicos nos van a dañar el marco, es decir, nos van a hacerlo cambiar. Solo lo que sea específico, agravante o atenuante. Si en nuestro caso hay uno de esos, lo que sigue es verificar si están o no están y aumentar la pena en lo que nos diga la respectiva norma. Todo lo que sea específico, ya sean atenuantes o agravantes. Pero esa es solamente una, porque acá nos dice la diapositiva que hay otras cosas que cambian o modifican el marco punitivo, como la tentativa. ¿Se acuerdan de nuestras amigas las tentativas? La inacabada y la desistida. Esas porciones que aparecen ahí en la tentativa, en la inacabada o en la desistida, son circunstancias que nos van a modificar el marco punitivo. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio con marco punitivo, modificado con agravante y con tentativa. ¿Listo? Son las 7:34, alcanzamos. En este momento no recibo ninguna pregunta. ¿Listo? Hasta que termine de explicarles lo que les voy a decir. No escriban nada, por favor. Nada. Porque necesito que estén pilas de lo que voy a decirles. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya tomaron foto de esto? Antes de que haya problema. Porque ya lo voy a borrar y esto es clave. ¿Listo? Compártalo en el WhatsApp del grupo. No sea envidioso con sus compañeros. Que nos quede ahí guardados a todos. Porque donde me roben el celular, de donde saco la foto. ¿Listo? Ok. Ahí está ya en el WhatsApp del grupo. Entonces vamos a borrar esto de acá y les voy a hacer un ejercicio con agravante y con tentativa. Listo. Vamos a hacer el caso que acabamos de decir. Una mujer decide matar a su... Ay, mayúsculas. Una mujer decide matar a su esposo el día de hoy, o sea, los hechos son de hoy. Para eso le da un disparo en la cabeza. Pero el hombre sobrevive. ¿Sobrevive? Vamos a repasar juntos cuánto han aprendido de derecho penal. ¿La conducta es típica? Sí. Sí. Sí, es típica. Sí. Okay. ¿Es antijurídica formal? Sí. Sí, señora. Sí, señora. ¿Es antijurídica material? También. Sí, señora. ¿Culpable?
Sí, señora. ¿Es una conducta de acción o de omisión? De acción. Acción. Comencemos. Grado de participación de la señora. Autora. 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 ¿De qué delito? Homicidio. Tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio. Dejémoslo en homicidio. Del delito de homicidio. ¿Consumado o tentado? Tentado. Tentado con inacabada o con desistida. Inacabado. ¿Con dolo, culpa o preterintención? Dolo. Con dolo. Directo. Dolo. ¿Con dolo directo o eventual? Directo. ¿Cómo saben de derecho penal? Ustedes son muy pilos. Directo a la cabeza. ¿Cómo nos ha enseñado, doctora? Ahora, el fiscal le va a decir un montón de artículos a usted. Entonces le va a hablar, por ejemplo, del artículo 29 del Código Penal. ¿Para qué? Pues porque ahí están las modalidades de autoría. Entonces, por eso le están buscando el 29, porque es la calidad de autora. Le va a hablar del delito de homicidio. ¿Por qué? Es porque es homicidio, ¿no es cierto? Artículo 103 del Código Penal. Ahora, ¿este homicidio tendrá algún agravante? Sí. Claro. ¿Específico o genérico? ¿Específico o genérico? Específico. Agravado. ¿Por cuál artículo? El 105. No. Por el 104B. 104, numeral 1 del Código Penal. Yo no sé, estos audífonos no sirven. Qué triste. Micrófono, por favor. 104, numeral 1. No es el 104B, porque recuerden que el 104B son los agravantes del feminicidio y acá la mujer decidió matar a su esposo, la víctima es un hombre. ¿Listo? Entonces, autora del delito de homicidio, tentado, agravado. Ahí está. Entonces, los artículos a los que hace mención el fiscal son el artículo 29 del Código Penal, que son los de modalidades de autoría, el artículo 103, que es el homicidio, el artículo 104, que es el agravante del homicidio. Le va a hablar a usted del artículo 27, inciso primero, ¿no es cierto? Porque es tentado inacabado, y le va a hablar a usted del dolo, que es el artículo 22 del Código Penal. De eso es que hablan los fiscales en las imputaciones, que uno escucha un montón de artículos y uno, es esto, mi amor, es todo lo que acabas de decir tú, pero traducido en artículos. ¿Listo? ¿En dónde está cada artículo? Ustedes lo que acaban de hacer, doctores, se llama proceso de adecuación típica completa. Con eso, ustedes, en teoría, pasan penal general. Si ustedes saben hacer esto, acaban de tomar un caso, hicieron adecuación típica completa. Determinaron el grado de responsabilidad, la forma de realización de la conducta punible, si la conducta es típica, si es antijurídica formal, si es antijurídica material, si es culpable, cuál es el delito, si hay agravantes, todo. Ustedes aprendieron a hacer eso. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar con la pena de la señora. Y todos estos artículos nos implican pena. Entonces vamos a empezar con nuestro paso número 1. ¿En cuáles artículos nos vamos a ubicar para las penas, mis amores lindos? Entonces, en el paso 1 nos vamos a ubicar en el delito básico, que es el artículo 103 del Código Penal, y en este caso con el agravante del artículo 104, numeral 1, y con una circunstancia específica que modifica también el marco punitivo, que es el artículo 27, inciso primero del Código Penal, que es la modalidad de tentativa en inacabada. Bueno, y doloso, ¿no? Que es el 22. Comencemos con el paso 1. Artículo 103. Ya sabemos que la pena del artículo 103 en años es de 13, el mínimo 13 años, y el máximo es de 25 años.
¿Tendré que hacerle el aumento de la ley 890 para el caso específico de juzgar a esta señora? No, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí. Porque es posterior al Sí, señora. 2004. Sí, señora. Sí, profe, porque eso... ¿Modificaciones ha tenido el artículo 103, doctores? Está la del 2008. Tomamos la del 2008, doctora. No, porque la actual... Tiene el artículo 103 del Código Penal. Solo la del 2004, ley 890. Sí, no tiene Ley más. 890 del 2004. 14 de la ley 890 del año 2004. Esa es la única. No sé por qué me están hablando de otras penas. Yo estoy hablando del artículo 103. Y entonces a esta pena habría que aumentarle Ley 890. la ley 890 de 2004, que ustedes ya son unos tesos en hacer eso. Pero antes de uno ponerse a hacer cosas como loco y cuentas locas, uno mira todos los artículos. ¿Hay alguna circunstancia que modifique el marco punitivo? Sí, señora, el artículo 104, numeral 1. Y la tentativa también. Hay dos que cambian la pena. Ahora, vamos a ir al artículo 104 del Código Penal. ¿Listo? Solo estoy traduciendo artículos. No he hecho una sola operación matemática. Artículo 104, numeral 1 del Código Penal. Que ya sabemos por qué es. Porque la señora decidió matar a su esposo y entonces por la que la conducta recae sobre el cónyuge, tiene el agravante. ¿Qué dice el artículo 104? De 25 a 40 años de prisión. Bueno, pues estamos hablando de números, ¿no? ¿No es cierto? ¿De cuánto? 25 a 40 años. A 40 años de prisión. Pregunta. ¿De cuál de las dos penas partiré? ¿De 13 a 25 o de 25 a 40? De 25 a 40. 25 a 40. 40. ¿Y de 25 a 40 tendré que hacerle el aumento de la ley 890? No. No, doctora. Sí, No. doctora. Sí, porque es la fecha actual. Ahí dice. Revisen el artículo 104. Porque ahí ya está modificado por el numeral. Dice nota, la pena prevista en la presente norma fue aumentada por el artículo 14 de la ley 890/2004. Entonces, ¿le tengo que tener en cuenta la ley 890, sí o no? Sí. Sí. Aumentarle la ley 890 de 2004. Listo. Ya. Entonces, ¿a cuál empiezo a hacerle el paso 1? ¿A la del 103 o a la del 104? Al Y al 104. 104. ¿Por qué? Porque el homicidio es agravado. Si fuera homicidio simple, sí empezaría el 103, pero no, el homicidio es agravado. Entonces, en este caso específico, yo cojo la penita y acá, ay, Dios mío, espérate, ¿dónde están? Ya no hallo en dónde poner el cuadro, ya, del chat. Y comienzo con el artículo 104, mínimo, 25 años. ¿Qué hago con los años? Multiplica por Pasarlos 12. a meses. Paso a meses. Por 12, paso a meses. ¿Cuánto da? 400 meses. ¿Cuánto? 400. A 300. 300. No, 300, profe. 300. No se guíen por lo que dice su código, estamos haciéndolo despacio. 300. Y ahora le voy a aumentar de una vez la ley 890 a eso de ahí. Entonces, ¿divido en cuánto? En 3. En 3 porque es el mínimo, ¿no es cierto? Y al mínimo hay que aumentarle la tercera parte. Lo divido en 3 y eso me da 100. 100. Y esos 100 sí se los sumo a los 300 que llevaba. 400. 400. Son 400 meses. Ok. Ahora vamos con el máximo. Máximo. El máximo, 480. 40 años. ¿Lo multiplicamos por cuánto? 12. 480. Y eso nos da 480 meses. ¿Y lo divido en cuánto? En 2. ¿Y eso nos da? 240. ¿Y le sumo? 480. ¿Y cuánto da? 720. Pero se ponen 600, ¿no? 720 meses de prisión. ¿Coincide el máximo
con lo que tiene usted en su código de meses? No, señora. No, señora. 600 señora. es la pena 600. máxima. Tiene un error. 600. No, Yo tengo está bien. 600 meses. ¿Por qué será que tiene 600 meses? Porque la pena Porque máxima. la pena Puedes máxima. inflar esa Pena pena a máxima. 600. No solo delito. Esa máxima. Se acaba de dar cuenta de uno de los casos en donde el máximo Entonces- supera la legalidad. En ese caso, Quedan, le quedan perdonamos 600. los 120 meses y Quedan vamos. 600 meses. 600. ¿Listo? Esto que acabamos de obtener, ¿cómo se llama? Individualización de pena. No, mi amor, marco punitivo. Ese es el Ah, marco ok. punitivo. Marco punitivo. Porque tenemos un mínimo y un máximo. ¿Y ya con ese empezamos? No. Porque además de la circunstancia de agravación específica que ya le tuvimos en cuenta, hay otra circunstancia que modifica el marco punitivo, que es el artículo 27, la tentativa. Y ahí es donde empieza Cristo a padecer y ustedes van a llorar. Tentativa. Artículo 27, inciso 1 del Código Penal. Tentativa inacabada. Vos, cantora, que me diga cuánto es que rebaja. Doctora, Dice que incurrirán pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo. Ojo con la forma en que está redactada la norma. Incurrirá en pena, y lo voy a escribir aquí tal cual para que luego no digan que no les dije. Incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de Las 3/4 las 3/4 partes. del máximo de la señalada. Entonces, esta sería la pena, esta penita que tenemos acá de 400 y 600 meses sería la pena que le correspondería a la señora si hubiera matado al señor. Pero como no lo mató. Pero ¿cómo lo mató? Entonces esto que hay que reconocerle la rebaja por tentativa. Y esa es la tentativa que le vamos a rebajar ahorita, que es la inacabada, porque ella no hizo nada para salvarlo. Entonces, inacabada. ¿Qué hago con el mínimo, doctores? Tengo un mínimo. La mitad. 200 meses. ¿De cuánto es nuestro mínimo? 400, divido en 2. Meses. 200. Lo dividimos en 2. Profe, ¿por qué en 2? Porque la pena dice, el artículo 27 dice, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo. ¿Cuánto nos da? 200. 200. 200. Y ahora vamos con el máximo. Perdón, ¿a este mínimo hay que hacerle algo? ¿Hay que sumárselo, restárselo algo? No, creo que no. Porque No. dicen incurrirán pena no menor, o sea, no puede tener menos de 200 meses. Diferente en que nos dijera, incurrirá en pena disminuida en la mitad. Ahí sí tendríamos que coger estos 200 y restárselos, que para este caso nos daría lo mismo. Pero miren que la redacción de la norma nos ayuda a establecer qué tenemos que hacer en la operación matemática. Acá me dice, no le ponga menos de la mitad del mínimo. Entonces usted lo que hace es que los 400 los divide en 2 y eso le da 200. Ahora, máximo. El máximo son 600 meses. ¿Listo? A esos 600 meses, ¿qué les hago? Se divide en 4. La tercera parte. Se La divide tercera en parte. 4. Recuerden que siempre se divide en el número que está debajo. Aquí es. Las partes. Entonces Se se multiplica divide. por 3. Despacio, se divide en 4. 600 dividido 4, ¿cuánto nos da? 150. 150. 150 meses. Pero eso solamente es una cuarta. ¿Y necesitamos cuántas? 3. Entonces, ¿esto que nos dio? Lo multiplicamos Por 3 por 3. da 450. 450. 450. 450 meses. ¿Hay alguna otra circunstancia que modifique el marco punitivo? No. En este caso, no. No. Quedamos listos para el paso siguiente.
Pero si hubiera, por ejemplo, un atenuante, alguna vaina loca por ahí, atenuantes, recuerden, agravantes y atenuantes específicos, todo lo que sea específico, nada de genérico nos va a afectar el marco. Tendríamos que volver ya a hacer sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. Listo. ¿Qué se hace primero? Todo lo que sea agravante, todo lo que suba la pena, se sube al marco. Y luego empieza a bajarse todo lo que haya que bajar. Ese es el orden estricto en que deben hacerse las operaciones matemáticas. ¿Entendieron cómo funciona la figura de la tentativa como atenuante de pena en este delito? Sí, doctora. Sí, señora. Copien lo que tengan que copiar y quedamos atentos. Saquen la foto antes de que sea demasiado tarde. Listo. Entonces, ya hay dos circunstancias que hemos visto que cambian el marco punitivo. Pero hay más. Ya vimos que todo lo específico afecta al marco punitivo, que la tentativa inacabada o desistida afecta al marco punitivo, que el ser interviniente o el ser cómplice afecta al marco punitivo, que el ser hacer los delitos con preterintención afecta al marco punitivo, que los delitos de carácter culposo afectan el marco punitivo. Todo lo afecta. Si usted en un caso tiene una vaina de esa, le toca sube y baja y sube y baja y sube y baja. ¿Cuáles más afectan? La ira e intenso dolor, la marginalidad o pobreza extremas. Esas circunstancias también lo hacen. Hagamos este mismo ejercicio. Digamos que la señora efectivamente lo mató. Quitémosle aquí el pedacito. La mujer decide matar a su esposo el día de hoy, para eso le da un disparo en la cabeza. Quitémosle el pedacito de que sobrevivió para que... Doctora, una inquietud. Y por ejemplo, el porte ilegal, ¿sería como un agravante? No sabemos si el arma es ilegal, pero si es porte ilegal, ¿es un delito aparte o es un agravante? Es un delito aparte. Delito aparte. Entonces tendríamos dos delitos para juzgar y estamos individualizando pena con un solo delito. ¿Listo? Listo, doctora. Entonces, aquí estoy transformando el caso porque ya la señora sí lo mató. Autora del delito de homicidio, dolo directo agravado, artículo 104 numeral, artículo artículo 27 inciso, esto desaparece. Pero vamos a decir que fue en circunstancia de ira o intenso dolor. ¿Listo? En circunstancia de ira o intenso dolor, que ese es el artículo 57 del Código Penal. Y vamos a ver cómo esa circunstancia me cambia de nuevo el marco punitivo. Entonces hacemos lo mismo. Verificamos el 103, verificamos el 104 en este caso. Ya sabemos que va con la ley 890. Entonces vamos a llegar a este pedacito de acá, donde sabemos que son 400 y 600 meses y no 400 y 720 meses. Por lo que ya sabemos que es que no se pueden poner más de 600 meses por un solo delito. Listo. Ahora le vamos a aplicar la circunstancia de ira o intenso dolor para modificar este marco punitivo. Artículo 57 del Código Penal. Pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo. No menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad. De la mitad del máximo, sí, señora. Gracias, de la mitad del máximo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cogemos el mínimo, que son 400 meses, ¿y qué les hacemos? Lo dividimos en 6. Muy bien, doctora. 66. 66,66. Oye, espérate. 66,66. Hasta ahí, ok. ¿La sumamos a algo? ¿Le restamos algo? No, porque es el que disminuye, entonces son 66 meses, ¿no? 66.66 meses. Ya después les voy a enredar más la vida con esto, pero por el momento vamos a dejarlo así. Ya después ustedes se van a dar cuenta que yo no les admito un solo decimal en ninguna individualización de pena. Pero ahorita dejemos el decimal. Máximo. El máximo son 600 meses. Se ¿Qué hago divide en con el 2. máximo? De la mitad. Menor de la mitad.
¿Cuánto da? 300 meses. 300. ¿Lo sumo, lo resto, le hago algo? No, señora. En este caso, no. Ya ven por qué la gente pelea y los defensores pelean ira o intenso dolor. Porque miren cuánto rebaja la pena. Pasamos de 400 meses a 66 meses. ¿Será que no vale la pena jugársela a ver si de pronto el juez cuaja y me dice que sí? Claro que sí. ¿Ven cómo se reflejan las penas? Listo. Profe, yo tengo una pregunta. En ese caso, digamos, el abogado defensor del caso de Camilo, que puso que era ira o intenso dolor. Camilo, Cristian, bueno, el que le pegó a la mujer con el hacha. Ahí, eso lo que más tiene el juez en cuenta es cuando uno hace las audiencias orales, o sea, cuando habla y expone el caso de la persona, o en ese caso, es que ahí tengo esa duda. Es decir, es cuando como que le expone al juez la cosa y el juez toma la decisión de si tenerla en cuenta o no. No, la fiscalía imputa. La fiscalía no le reconoció ninguna ira. Es el defensor el que lo está peleando. Si el defensor lo está peleando, tiene que demostrarlo en el juicio. No hay otra manera. Entonces el juez no le dice, ay, sí, le voy a hacer caso porque usted me cayó muy bien y lo argumentó muy bonito. No. El juez va a fallar conforme a las pruebas. Si en las pruebas existe demostrado que este señor actuó bajo una circunstancia de ira o intenso dolor, el juez se la va a reconocer. ¿Listo? Si no, no. Y ustedes ven, van a leer el 57, que para que se dé la ira o intenso dolor no es porque yo sea de muy mal genio. ¿Ven? Sino que es una serie de circunstancias muy específicas, casi imposibles para que se configuren en un caso tan aberrante como el de este hombre que ataca a su pareja con un hacha. ¿Listo? Nos vamos a ver el día lunes, ¿no es cierto? Como nos vamos a ver el día lunes, ahorita les voy a mandar un ejercicio para que practiquen el fin de semana hasta este punto. ¿Listo? Listo, doctora. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Feliz fin de semana. Gracias, doctora, muy Gracias, amable. doctora. Dios te bendiga. Felicitaciones y feliz fin de semana. Abrazos a sus bebés. Lo mismo para ti. Igualmente, mi doctora. Me hacen el favor, no se vayan a ir de parrandas de Halloween. Cuídense y cuiden a sus familias. Chao. Lo mismo, doctora.